Bueno muchachos, bienvenidos al canal. Si es primera vez que nos visitan, por favor suscríbanse. Estaremos subiendo videos tutoriales muy a menudo y explicando el funcionamiento de cada sistema de los teléfonos celulares. En esta ocasión nos llega un J7 Prime, el cual nos indica que está muy caliente, dice. El teléfono no tiene para nada temperatura al tocarlo, pero él cree que está muy caliente y nos da un anuncio que dice que hay una sobretemperatura y el teléfono se va a apagar. No nos carga tampoco. Ahí podemos ver la referencia de la placa al final del video. La compararemos nuevamente para que vean que es el mismo. Aquí vemos algo que le hicieron en otro servicio técnico porque el teléfono no carga. Y creían que era cuestión del pin de carga. Ahí se ve cómo soldaron un cable y lo sujetaron con una cinta, algo que vamos a intentar reparar luego. También vemos que el teléfono tiene como óxido, quiere decir que fue mojado o pues tiene humedad de cierta manera. Y lo que nos interesa es esta parte de acá. Esa parte de ahí en los J7 Prime es lo que se encarga del sensado de la temperatura. Viene compuesto por un termistor y un resistor. El termistor es ese, el cual simplemente es una resistencia que varía su temperatura con el calor. Ya, hay unos de coeficiente negativo y otros de coeficiente positivo. Algunos cuando la temperatura aumenta, él baja su resistencia, otros cuando la temperatura aumenta, él sube su resistencia. Ese de acá es el condensador, ese sí es un resistor. Ese resistor sí es un resistor fijo, él no varía como el otro. ¿Listo? La funcionalidad de este sistema, esto es un circuito por así decirlo, de sensado de temperatura. Ellos vienen el termistor que va conectado un pack o un lado a tierra, el otro lado del termistor va conectado al resistor, van unidos ahí, y la otra parte, bueno, y ahí en esa unión sale una línea que va a la CPU, y por acá viene una línea de 1.8 voltios que es la que se encarga de alimentar este circuito de sensado de temperatura. Por ahí viene 1.8 voltios, pasa por todo el circuito ese y en la unión del termistor y la resistencia sale una línea que va a la CPU. Eso, el resistor ese es de 100K mayormente y el termistor también es de 100K. Al tener el mismo valor de resistencia, lo que hace ese circuito se llama divisor de tensión. Lo que hace al tener el mismo valor la resistencia es que la tensión que entra la dividen en dos. Entonces, si entra 1.8, aproximadamente sale 0.9 de ahí de esa unión. Entra 1.8 por el otro extremo y en la unión del termistor y la resistencia, por ahí sale 1.8, 1.9. No es exactamente la mitad porque el termistor pues varía dependiendo del ambiente, en la temperatura en la que se encuentre su ciudad. No siempre va a estar en 100K, pero por ahí sale alrededor de 0.9, 0.8, 0.7. Y ese valor es el que recibe la CPU. Si ese valor no está, el teléfono cree que está caliente, pero no lo está. Entonces es un daño que tiene. Entonces el circuito de sensado es ese que vemos ahí. Vuelvo y repito, conformado por un resistor y una resistencia. Ahora lo que vamos a hacer es en escala de diodos y punta negativa con la punta positiva a tierra y con la negativa y medimos. Vemos que nos mide una señal de referencia y del otro lado de la resistencia no nos mide nada, es OL. Quiere decir que ahí hay un daño, porque por ahí tiene que venir una línea y tiene que darnos una medida de referencia. Recuerde, escala de diodo, punta positiva a tierra y con la punta negativa mido. En la unión de los dos sí me da una medida, pero en el extremo donde debería entrar el 1.8 voltios me da OL, Open Light, quiere decir que la línea está abierta y ahí vemos que tiene como un poco de óxido, de humedad. Quiere decir que esa corrosión dañó la pista y el daño está ahí. Tenemos que hacer que nuevamente vuelva la señal de referencia y que lleguen los 1.8 voltios ahí. Si no, el circuito no funcionará. Entonces recuerden, siempre eso se llama divisor de tensión. Utilizan dos resistencias. Una que es termistor, la cual varía su resistencia a través de la temperatura, y otra que es un resistor fijo, ese no varía.
Ahora bien, si en algún momento no tienen el termistor, podrían buscar una resistencia o un resistor, perdón, de esos normales, convencionales que se consiguen, que sea un valor fijo, e instalarlo, y el teléfono debe funcionar normalmente, solo que no tendrá el sensado de temperatura. Entonces cuando realmente esté muy caliente, el teléfono no va a hacer nada, va a estar como si no estuviera pasando nada. Ya ese es un caso remoto, porque lo ideal es colocarle el termistor, ya que esto es una protección al momento de sobretemperatura, de si se está cargando y está muy caliente, él suspende la carga hasta que se enfría. Entonces para eso tiene ese sistema. Es un sistema algo sencillo. Ahí vemos ese pad y el otro no está. Quiere decir que vamos bien. Hemos acertado un poco el diagnóstico porque la línea no está. Entonces, para no estar esa línea, lo que pasa es que no llega el voltaje al circuito de sensado de temperatura. Recuerden que es un circuito sencillo. Se lo repito nuevamente, un resistor fijo y un resistor que cambia con la temperatura, el cual se llama termistor. Por una entrada o por un pad del resistor fijo entra 1.8 voltios. Por el otro lado del resistor se une al termistor. Y la última pata del termistor va a tierra. Listo, entonces con esa configuración, al entrar 1.8 por un extremo del resistor, en la unión entre el resistor y el termistor, de ahí sale la mitad del voltaje. ¿Por qué sale la mitad del voltaje? Si entra 1.8 sale 0.9 aproximadamente. Porque los resistores son del mismo valor. Por lo general estos termistores son de 100K. Por lo general. Entonces usted le coloca dos resistencias de 100K y se forma un divisor de tensión, y al tener el mismo valor, la 100K lo que hace es dividir la tensión a la mitad. En este caso es 1.8 voltios y la mitad sería 0.9. Tiene una tolerancia, no es completamente exacto, pero sí está en 0.7, 0.8, 0.9, en ese rango. ¿Y qué pasa? Que entonces el procesador ya viene diseñado para recibir una señal de 0.7, 0.9 voltios, y con esa señal él hace unos cálculos internos y más o menos calcula la temperatura que tiene el teléfono. Entonces al momento de, por ejemplo, ahí no llegarle el 1.8 voltios, a la CPU le va a llegar 0 voltios, y él en sus cálculos internos, cuando tiene 0 voltios, por su programación, asume o calcula, los cálculos matemáticos dicen que el teléfono está muy caliente, y por eso es que corta la carga. Entonces al momento de nosotros regresar el 1.8 voltios a esa línea, la CPU le llegará la señal de 0.9 voltios y él ya va a saber que todo está bien. Entonces después de soldar la resistencia, lo que vamos a hacer es probar. Listo. Lo que hacemos es colocar a medir el voltaje. Entonces colocamos el multímetro en voltios, en la punta negativa a tierra, y con la positiva medimos el extremo de la resistencia. Ahí vemos que no tenemos ningún valor porque el teléfono está apagado o no está cargando. Entonces, en la unión tampoco hay ningún valor. Entonces, ahora que lo prendamos, o en su defecto que lo pongamos a cargar, podemos medir nuevamente el resistor y ver que en la entrada llega 1.8 voltios. Ahí vemos, ahí llega 1.8 voltios. Ya tenemos la señal de referencia porque quitamos la corrosión y volvimos a soldar, y del otro extremo sale 0.696, sale 0.7. Con esa medida está en el rango, y la CPU ya asume con sus cálculos internos que no está en sobretensión el teléfono. Entonces ese sería, como quien dice, el funcionamiento de ese circuito. Ahora simplemente vamos a probarlo, a ver que quedó bien y a mostrar que es el mismo teléfono como tal. Ya al momento de conectarle el cargador, no va a salir como salía antes. Salió un aviso de temperatura, salía un termómetro. Sí, parece como un icono de un termómetro. Ahí ya nos muestra el 68%,
de una vez aprovechamos para reparar el daño que había hecho el técnico anterior con ese cable y esa cinta, porque eso no es adecuado dejarlo. Y recuerden, cuando les venga con ese anuncio de temperatura, no es cuestión del pin de carga, no hay que estar soldando cables, haciendo jumper, nada de eso. Simplemente es analizar el por qué el teléfono nos dice que está demasiado caliente. Y ahí el teléfono quedó como original. Cuando realmente esté caliente, nos va a dar ese aviso y el teléfono se va a proteger, va a suspender la carga o se apaga hasta que llegue a una temperatura adecuada. Bueno, entonces recuerden que somos Electrocel, que vamos a seguir subiendo videos muy a menudo enseñando estos tipos de reparación y el funcionamiento de cada circuito. Si el video les sirvió de algo, por favor suscríbanse, créanme que me ayuda mucho a crecer el canal como tal. Denle me gusta y compártanlo en sus redes sociales. Entonces, bueno, estamos aquí. Ahora vamos a mostrar ya el que es el mismo teléfono al cual le hicimos el procedimiento. Y pues les repito, si les sirvió de algo, pues darle me gusta y estar pendiente al canal porque vamos a estar subiendo mucho más contenido como este, en el cual explicamos no solo la falla, sino que intentamos explicar el funcionamiento de cada circuito para que si les llega algún problema similar, lo puedan enfrentar y puedan tener una reparación exitosa.